Yo nunca pensé que íbamos a ser presidente de este país. Sin embargo, en el año 94 se me propuso porque mi esposo había muerto y decían que yo era la indicada. Yo no, era política. Fue apenas la segunda mujer electa de toda América Latina. O sea, realmente es una de las pioneras en América Latina sobre ese campo. Ella iba a cualquier rincón del mundo, por así decirlo, Panamá, donde fuera, no importaba. Una de las cosas que jamás se podrá quitar de la historia es, primero, que ha sido la primera mujer presidenta de Panamá. La sociedad panameña debería preguntarse hoy, con vergüenza, por qué solamente ha habido una, luego de haber elegido una buena cantidad de presidentes. Y ella insistía en una frase que acuñó: mis encuestas son de carne y hueso. Fue respetuosa de la separación de los poderes. Con esa forma que tenía ella de expresarse naturalmente con la gente desde el corazón primero y después desde la razón. El primer mensaje que pudo probar que la mujer no tiene barreras para llegar. Excelente, excelente. Como jefa, una jefa muy excelente. Y nos dejó una obra muy importante. El Banco Nacional, la Caja de Ahorro. Muy fuerte para enfrentar lo que el camino o la vida le ha presentado. Es una persona muy cálida, muy cercana, muy humilde, amiga de sus amigos y divertida. Mireya Moscoso es una niña que por accidente nació en la ciudad de Panamá, ya que mi madre había ido a estar con una hermana que estaba enferma y mi mamá estaba embarazada. Y le dieron los dolores de parto en la ciudad. Yo, de los 6 hermanos, soy la única que nació en la ciudad de Panamá. Los demás nacieron aquí. Mireya Moscoso fue una niña feliz hasta que murió mi padre cuando yo tenía 11 años. Mireya Moscoso, después que muere mi padre, mi madre queda con 6 hijos. Ella tenía 37 años. Y para sostener a la familia, ella hacía quesos para vender. Y mi hermana Ruby, que tenía 14 años, y yo salíamos con una batea en la cabeza por todo el pueblo, por todo aquí, vendiendo quesos a 5 centavos. ¡Vendo quesos! 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 Leyita, ¿cuánto el queso? A 5 centavos. Ah, mira. Yo te tengo los 5 centavos aquí para ti. Me voy a llevar este. Hasta luego. ¡Vendo quesos! ¡Vendo quesos! ¡Vendo quesos! Yo los vendía rapidísimo, pero mi hermana Ruby, que era más inquieta, le gustaba jugar bolitas, canicas. Y mi madre preguntaba, ¿dónde está Ruby? Y resulta que Ruby estaba en un portal jugando canicas con otros niños. No he metido ninguna. La última vez. Ve, llegó Ruby. Préstale canicas para que juegue. Hola. Toma esas canicas. Entonces se lo decían a mi mamá iba con una correa enorme, se la ponía atrás. Y cuando Ruby veía que venía mi mamá, ella cogía la batea, se la ponía y empezaba queso, 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 vendiendo los quesos. Queso, 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 queso. Mireya Moscoso era una niña que aquí en el pueblo había una señora que rezaba todas las tardes a las 4 de la tarde rosarios. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Y ella se paraba en la esquina, aquí en la esquina. Ella me decía, no me decía Mireya, me decía Leyita. Y se paraba en el portal a gritar Leyita, llamándome para que yo viniera aquí a la iglesia a tocar las campanas. ¡Leyita! 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 Para que la gente viniera a rezar el rosario. Yo subí hasta la torre y con 2 piedras tocaba las campanas. Yo era feliz tocando las campanas. Y veía el horizonte, que se veía la playa, el mar, se ve desde allá arriba. Y yo pensaba, a los 11 años, algún día yo voy a ser alguien y yo voy a tener las condiciones económicas para ayudar a muchos niños aquí en el pueblo. Porque las condiciones nuestras eran igual que los otros. No teníamos padre, mi madre muy pobre, 6 hijos. Así que todas las tardes, esa era mi ambición. Tocar las campanas y mirar el mar. Y pensar, algún día yo voy a tener dinero para ayudar a los otros niños y a la gente pobre en Pedací. Esa pues viene ya Moscoso. A mí me encantaba los sábados porque de todos mis hermanos yo era la consentida de mi papá, porque fue la última. Tenía un potrero con poquito de ganado y él se iba los sábados en un caballito a ver las vacas. Y él me llevaba a mí, de todos mis hermanos, éramos 3 hermanos, y él me levantaba a las 6 de la mañana para que yo me fuera con él. Me tenía un caballito bayo, me montaban y todo el día pasábamos en el potrero. ¿Vamos para la finca? Sí. ¿Sí? ¿Qué vamos para la finca? Y mi madre le daba unos regaños a mi papá. ¿Por qué tienes que llevártela a ella? Ahí tienes estos muchachitos que están durmiendo, ¿por qué no los levantas a ella? Y él me decía, porque ella quiere ir, ella le gusta ir. ¿Por qué no le dices a los otros grandotes, pues? Es que a ella le gusta. A ella le gusta. Vamos, acompáñame. ¿Te parece? A mí me encantaba acompañar a mi padre. Mi padre fue el director de la escuela primaria y a veces yo quería no ir a la escuela, yo cogía los libros, pero se daban cuenta, mi madre se daba cuenta que yo no había llegado a la escuela. Ella mandaba a donde mi papá y había dicho si yo había llegado. Yo lo que hacía era ponerme a jugar con otras niñas. Y un día vi a mi madre, eran las 2 de la tarde, y iba con los brazos cruzados atrás. Y ella llega, le dijeron dónde estaba, yo estaba en un portal jugando. Y ella me dice, ¿y tú por qué no has ido a la escuela? Tú sabes que tienes que ir a la escuela. Entonces cogió, abrió y tenía una correa de este largo. Y me pegó hasta que yo llegué a la escuela. Y mi padre allá, entonces me dio un regaño también enorme. Yo estaba jugando en el parque con otros niñas y niños. Estábamos jugando con una piedrita, a ver quién cogía la piedrita. Uno le daba vuelta al parque. Y mi padre era el director de la escuela, era domingo.
él tenía que ir a los huertos escolares. Y a las 12, cuando él salía, él siempre iba a la cantina a tomarse una cerveza, una, no más. Y de ahí él se iba para la casa. Ese día termina, llega a la cantina, se toma la cerveza. Yo estaba aquí en el parque jugando con otros niños. En la cantina queda detrás de la iglesia, hay un callejón y de repente venía un chiquillo corriendo hasta aquí al parque y me dice, corre Mireya, que tu papá se murió. Así me dieron la noticia a mi padre. Yo corrí inmediatamente hacia donde él estaba, lo tenían en una cama, pero ya estaba muerto. Mi madre, una mujer sola, con tantos hijos, hizo el esfuerzo de mandarnos a todos a estudiar a la ciudad. A mí mi escuela fue María Inmaculada y a mí ella me daba $5, era mayo a septiembre, y me decía, Mireya, esto te tiene que alcanzar para el recreo en la escuela, estos $5 porque no te puedo dar más. Y yo lo entendía. Llegaba el momento, ya como en el mes de junio, por ahí junio, finales de junio, que cuando daban el recreo, yo me sentaba en una esquinita, porque yo veía a todas mis compañeras comer galletas, sodas, y ya yo no tenía un real. Yo no podía, porque mi madre murió. Fueron momentos muy duros, pero ella nos sacó adelante. Nosotros tuvimos que conformarnos en que ella no podía hacer más. Pero fue mi heroína. Fue la mujer que yo más he querido. Pero los últimos años ella tuvo diabetes. Se complicó. Yo me la llevé para Estados Unidos cuando estaba yo exilada para darle tratamiento, pero el tratamiento ya costaba semanalmente $4,000 y yo no podía. Y el doctor Arias tampoco podíamos gastar eso. Regresamos, ella regresó, la mandé para Panamá. Ella me lloraba y me decía, mire, ya me vas a llevar a morir. Me vas a llevar a morir a Panamá. El doctor Arias me había muerto en el mes de agosto. Y yo no tenía dinero porque teníamos muchas deudas. Y mi madre se quedó 5 meses más en Miami con mi hermana Ruby. Y me rogaba llorando que no me la trajera a Panamá porque ella venía a morir. Pero tuve que traérmela. Y el mes murió. Lo conocimos en el año 64, en una playa, a donde unos amigos que tenían un almuerzo de cumpleaños. Y allí me lo presentaron. Estaba yo con una gripe bastante fuerte. Yo estuve nada más en como 15 minutos y luego me fui a la casa. Como a las 7 de la noche suena el teléfono y me dicen que me estaban llamando. Y era el doctor Arias, que no sé quién le dio mi teléfono ni nada, porque apenas si pudimos cruzar unas palabras. Y me dijo que como me sentía, yo le dije, me siento un poco mejor. Y me dijo, tome esta medicina, la otra medicina. Le di las gracias y luego, al día siguiente, recibí un ramo de rosas y me invitó a salir. Y yo le dije que no, que muchas gracias. Buenas.
Buenas. Señorita Mireya, aquí le manda el doctor. Estuve insistiendo hasta el mes de diciembre que yo dije, bueno, voy a salir con él ya porque quizás una vez que salgamos, ya más, no me va a invitar más. Y esa salida la hicimos para un cumpleaños de un amigo de él en Colón. Y ahí estuvimos en Colón, regresamos a la ciudad y yo dije, bueno, ya pues él no va a volver a llamarme. Sin embargo, pues me llamaba todos los días, todas las semanas me mandaba un ramo de rosas rojas. Y así empezó nuestra amistad, que duró 25 años. Después nos casamos y fue maravilloso. El 11 de octubre, ya él era presidente, me dijo, estoy muy agotado, vamos al cine, pero primero tenemos que ir a cumplir con una cena del Contralor, el recién nombrado Contralor, y de ahí entonces nos vamos al Teatro Luz. Le encantaban las películas de vaqueros, y nos fuimos al teatro. Estando en el teatro 20 minutos, yo vi que uno de sus escoltas vino y le dijo algo al oído. Señor presidente, disculpe. Me informan que le acaban de dar un golpe de Estado. Debemos salir rápidamente de aquí. Y no me dice nada, sino que me dice, ya estoy cansado, vámonos. De manera que salimos de ahí del teatro. Él me deja en la casa donde yo vivía y él se va. Suena el teléfono, yo contesto el teléfono y oigo unos gritos en el teléfono que decían, derrocaron al presidente Arnulfo Arias, le dieron golpe de Estado. Entonces yo cerré, mi hermana Ruby, vivíamos con una pareja, mi hermana Ruby y yo le dije, vámonos de aquí. Montamos en el carro y nos fuimos a la casa del señor George Whedon, muy amigo de nosotros, y llegamos allá y veíamos que en las calles no había nadie. Y a los 20 minutos de estar allí, el señor Whedon trabajaba en la zona del canal y nos dijo, vámonos a cruzar la 4 de julio porque yo estoy seguro que van a venir a buscarme. Nos montamos en el carro y al momento de que él se montó en el carro con su esposa y sus 2 hijos y yo monté con mi hermana Ruby, enseguida una patrulla empezó a perseguirnos. Yo iba a toda velocidad, la patrulla a toda velocidad, y logramos cruzar la 4 de julio. Cuando logramos cruzarla, la patrulla se quedó del lado de Panamá. El señor Whedon trabajaba en una naviera. Allí nos fuimos a la oficina de él y como a las 3, 4 de la mañana suena el teléfono y era el doctor Arias que quería hablar conmigo. Entonces me dijo, ¿cómo estás? Quiero decirte que yo estoy bien, yo estoy en este lado de la zona, cuídate mucho, yo mañana te llamo a ver cómo te puedo ver. No lo pude ver en esos días, cuando me enteré pues que ya se había ido para Estados Unidos. Él me llamó ya después en Estados Unidos y me dijo que había ido a la OEA a hacer la denuncia del golpe y que quería pues que yo me fuera para Estados Unidos. Consiguieron que en un barco, de esos barcos de carga, nosotros a la 1 de la mañana saliéramos al mar, allá lo más lejos posible, y nos embarcamos en ese barco que iba para Costa Rica. Y llegamos a Costa Rica, alquilamos una casa, pero eso fue ya como en noviembre, y en los primeros días de diciembre él me pidió que me fuera para Estados Unidos, que me iba a conseguir la visa para que me fuera. Y allí entonces, pues ahí fue que vivimos los 10 años de exilio.
Mi madre se enfermó y me pidieron que yo viniera a verla y él me dijo, anda a ver a tu madre porque lo más grande que tenemos en este mundo es la madre y cuando ella muere ya no tenemos a más nadie. Así que yo me vine, llegué aquí a Panamá a la 1 de la mañana y cuando yo bajo del avión que voy a migración habían 2 policías esperándome. De allí me metieron en un patrulla, eran los 2, uno manejando el otro lado y 2 atrás conmigo y me pusieron una ametralladora aquí en el costado. Y yo callada, nunca dije nada. Cuando ya me dijeron, llegamos a un lugar, bájese, era el cuartel central. ¡Mueve, mueve, mueve! Camina, camina. Aquí mismo, ¿eh? Aquí mismo. Dale. Entra. Siéntate ahí. Yo sentada encima de la maleta, yo le decía, porque me pegaban en los barrotes de la celda, yo tengo sueño, decía, yo tengo sueño. Dice, sí, duerme ahí en esa maleta, porque ahora cuando amanezca te vamos a llevar a San Francisco y te vamos 15 hombres a violar. Toda la noche fue eso. Cuando dije tengo sed, dice, anda al servicio y toma agua del servicio. Da la lloradera, hombre, ahora sí vas a saber qué es lo bueno. Como a las 12 vienen en una vasija, abren la celda y me la tiran así. Era donde en el interior una orina, ¿no? Es así. Era, ahí fue donde me pusieron los espaguetis y me la tiraron. Coge, come. Yo, por supuesto, tampoco. Era una bacenilla, ¿no? Le decimos bacenilla. Yo tampoco comí nada. Y ya a las 3:30 de la tarde viene y me abren la celda. ¡Atención! Entonces yo pensé, a ver, este es el famoso Noriega. Entonces me dice, ¿cómo estás, Mireya? Yo le dije, ¿cómo quiere usted que yo esté? Dice, no, cállate. Aquí no vienes a hablar, tú cállate la boca. ¿Qué quieres hablar conmigo, Noriega? No te basta con tenerme aquí como si yo fuese un animal. Bájame el tono, Mireya. Y para ti, soy el teniente coronel Manuel Antonio Noriega. Bueno, yo lo único que vine a hacer fue a ver a mi mamá, que está muy delicada de salud. Escúchame lo que te voy a ordenar. Vas y visitas a tu madre y te largas de mi país, porque tú eres una espía de la CIA. Callar, no dije nada. Entonces él llamó a alguien que me llevaran allá afuera. Mi hermana Ruby me estaba esperando afuera. Eso el doctor Arias nunca lo perdonó. Y él me dice, algún día yo tengo un poder y él va a saber quién soy yo. Yo le decía, gracias a Dios no me pasó nada, pero olvídate. Dice, no puedo olvidar eso. Esa humillación que te hicieron y la tortura mental que te hicieron. Nosotros, cuando ya se firmaron los tratados, que ya se dijo que podían regresar todos los que estaban en el exilio, teníamos, porque ya murió también un amigo que se llamó Carlos Rodríguez, muy amigo del doctor Arias. Él le dijo, doctor, yo voy a alquilarle un avión para que usted se vaya para Panamá. Venía el doctor John, que era el esposo de mi hermana, venía Carlos, venía otro señor que ahorita no recuerdo, de Chiriquí. Y cuando veníamos llegando, el doctor me hace así, dice, ponme el alfiler.
Era un alfiler así grande. Entonces yo en el bolsillo y con el saco le puse el alfiler. Entonces le dice al señor Jurado, Chocho Jurado, le dice, doctor, ¿y usted por qué se pone eso? Dice, porque nos van a robar. Y yo no quiero que me roben la platita que yo traigo. Usted, doctor, por favor, aquí nadie va a robar nada. Cuando llegamos a Paitilla, que era el aeropuerto de Paitilla, eran miles y miles de personas. Entonces subimos a un camión y de ahí nos llevaron hasta Santana. Cuando nosotros bajamos, la gente quería tocarlo, quería abrazarlo. A mí prácticamente me llevaron, yo sentía que yo no iba caminando y me estaba ahogando. Y los otros señores que andaban con nosotros, cuando llegamos ya al kiosco, uno no tenía zapatos, el otro los anteojos se los habían arrancado, porque la gente de la emoción. Y entonces se metió la mano en el bolsillo el señor, dice, me robaron toda la plata que yo traía. Entonces el doctor riéndose dice, yo se lo dije que pusieran un alfiler. El otro pues sin zapato quedó, le quitaron un zapato, pero fue lindo, ¿no? Y la gente empezaba presidencia, presidencia. Que de allí nos fuéramos para la presidencia y ya Noriega tenía unas tanquetas enfrente a la presidencia. Y el doctor decía, una presidencia no vale la muerte de miles de personas que están aquí. La presidencia no vale eso. Así que no vamos, no vamos. Y la gente insistía y él les decía, ustedes para mí valen mucho más que eso que está, ustedes quieren ir allá. Cuando él muere, ese día, pues ya él tenía casi 2 semanas de estar en cama, porque le habían pronosticado que él no podía regresar a Panamá, no podía volar, porque si yo me lo traía, quizás él podía morir en el vuelo. De manera que él muere, nosotros nos venimos a Panamá, miles de personas, cuando aterrizamos, estaban esperándolo, y de allí la gente quiso venir caminando. Nosotros llegamos a las 7 de la noche y llegamos a la catedral a las 1 de la mañana con la gente caminando. Todo el mundo salió a esperarlo. Y él, antes de morir, me dijo, yo te voy a ver. Como dije, tú no me vas a ver, pero me hablas. Yo me vine para acá después que lo enterré. Y aquí en Moquete lo sentí muchas veces. Y después que él muere, que muere como la mitad de mi vida, la mitad, para mí fue algo muy duro porque nosotros no teníamos amigos. Él decía que amigos, él solamente había tenido uno y que los demás eran conocidos. Y así fue. Así que yo no tenía amistades con nadie, amigos, amigas. No, éramos él y yo y él. Yo creo que si uno no es madre, uno no entiende. Uno no entiende qué es ser mamá. Yo no había sentido eso porque yo jamás pensé que yo podía tener un hijo. Pero una maravilla, Dios me dio a Ricardo. El niño nace, yo no sabía lo que era esta, ni estaba acostumbrada. Lloraba a toda hora, quería un biberón. Yo no dormía, yo tenía unas ojeras por acá. Y ya a los 15 de haber nacido, yo le dije a mi amiga, yo me voy para Panamá. Yo andaba con una amiga, cogí el carro, me vine.
ella venía atrás sentada con el bebé, teníamos que parar para darle su alimentación. Y ya estando aquí, estamos aquí en Boquete, se buscó una persona para que lo cuidara, una niña que adoraba a Ricardito, pero eso sí, a toda hora quería un biberón, quería tomar, quería comer, pues estaba así como gordito, ¿no? Mi mamá es una persona que, más allá de su seriedad, que puede parecer muy seria para las personas que la conocen en primera instancia, es una persona muy cálida, muy cercana, muy humilde, amiga de sus amigos y divertida. Es una persona divertida. Ella tiene un humor bastante peculiar que todos los que la conocemos de cerca lo sabemos. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Aquí pues, bien, sacado pues. Ah, qué bueno. ¿Cómo va ese trabajo? Bien. ¿Cómo va el trabajo? Bien, bien. ¿Sí? Bien, todo bien. Pero hay que ir al barbero. ¿Qué pasa? ¿Ah? A cortarte. Justo tengo cita hoy. Ah. Así que me agarraste desprevenido. A cortarse ese cabello. Ya. Ah, bueno, pues. Bueno, un saludo. Saludo. Te quiero mucho. Un beso. Yo te quiero, un beso. Bueno, chao. Bye. Chao. Mis hijos quieren a Ricardo como su hermano. La vimos crecer a ese muchacho, que ya es un joven profesional. Ricardo es una persona dulce, es una persona inteligente, es una persona que sabe el entorno que tiene, cómo aprecia a la familia, cómo fue creciendo siendo la madre presidenta. Nunca se quejó. Mi época favorita fue antes de la presidencia, cuando íbamos mucho a Chiriquí, manejábamos, ella manejaba, yo iba con ella, en el asiento de atrás, por supuesto, siempre íbamos, a veces nos íbamos solos. Y esa época de antes de todo lo que vino después de la presidencia fue muy importante para mí. Yo siempre quería estar con mi mamá, desde muy pequeñito, éramos muy unidos. Cuando íbamos a la finca, nos quedábamos a veces temporadas largas allá, yo de 4 o 5 años, y eran mis momentos favoritos. Era una época de mi infancia que extraño y que pienso mucho. Los fines de semana, pues, eran los únicos días que nosotros podemos estar todo el día juntos. Jugábamos, compartíamos, y así fue creciendo, luego se fue a la Universidad de Estados Unidos, después posgrado, y ahora está viviendo en Nueva York, así que es una persona maravillosa, muy comprensivo. A la edad de él, de 7 años, entendía que yo no podía estar junto a él, y siempre me decía: mami, ¿tú crees que mañana podemos ir a comprar algo y tú me puedes acompañar los fines de semana? Y yo solamente tenía libre el domingo porque yo trabajaba hasta el sábado, todo el día sábado. Siempre estaba en comunidades en el interior. Y la verdad que es un hijo maravilloso. Estoy muy orgullosa a donde está ahora mismo ejerciendo su profesión. Y bueno, ¿qué puede decir? Bueno, madre del hijo maravilloso. Bastante cafecillo. No, todavía puedo.
Todavía puedo, Chicho. A ver. Este óvata. Aquí hay bastante, va a ver la... Para tirar la floración, ahí viene la yema. Sí. ¿Cómo haces tú para ver? ¿Los alas? Una vez que mi esposo muere, él me deja esta finca en una herencia y empezamos nosotros a comprender y a entender todo lo que era una finca cafetelera, cómo se llevaba, porque aquí la persona quien mandaba, que ordenaba y quien manejaba la finca era él, con una persona con una licenciada que tiene ya 50 años de estar aquí manejando esta finca. Mis funciones inicialmente eran de oficinista, tenía que confeccionar los informes de todos los movimientos, ingresos, entradas, inversiones en los informes y yo tenía que entregarlo a esa persona. Él nunca quiso que yo me involucrara en los negocios que él lo manejaba. Empiezo yo a aprender cómo se llevaba esta finca. Nuestro día a día cuando ella está en la finca es, desde que ella llega, es a enterarse de cómo anda cada cosa y no nada más enterarse, sino que sale al campo a revisar cómo está todo y a preguntar cómo está la producción, qué problemas hay y a ver con sus propios ojos la situación real que hay en la finca. ¿Y estos son los conejos? Sí, el armadillo. El armadillo, sí. Sí, que en la noche andan por aquí. De la noche. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Picado de la hormiga, pero ya se curaron. Sí, aquí estoy viendo, sí. ¿Pero qué, fumigaron? No, señora, uno donde está la casita, uno le tira el veneno y ya no huele más a la hormiga. Por aquí tiene el camino, ¿no? Sí. Siempre cuando la señora viene para acá, yo me ilustro primero. Voy a la parte de la lechería, pregunto cuántas vacas están en ordeño, cuántos litros están saliendo, voy acá a lo que es el beneficio, qué cantidad de café hay, porque esas son las primeras preguntas que ella hace. ¿Qué cantidad de café tenemos? ¿Qué cantidad se ha ido de exportación? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto estamos en la producción de leche? Son pequeñas cosas que siempre pregunta y uno tiene que estar cuchillo. Ella se involucra en todo, a pesar de que se mueve en todo el país, siempre está enterada de todo lo que pasa y indaga cómo y por qué pasan las cosas. No ha sido fácil. Es una finca muy grande, que no solamente es cafetalera, sino también ganadera. Y como dije, no es fácil. Tiempos de cosecha, tiempos de verano donde no hay pasto, etc. Muchas dificultades, pero gracias a Dios hemos salido adelante y me siento satisfecha de que estoy segura que a donde él está, sabe que su finca ha sido bien manejada y que aún tenemos la finca por muchos años más hasta que Dios me dé vida. Mira, este palito de acá tiene más, mira. Nadie lo puede negar. Mireya, Mireya, Mireya. Ellos quieren detenerte, pero no lo lograrán. Mireya, Mireya, Mireya. El pueblo va a defenderte, nadie te podrá dañar. Mireya, Mireya, Mireya. Yo nunca pensé que íbamos a ser presidente de este país. Sin embargo, en el año 94 se me propuso porque
Mi esposo había muerto y decían que yo era la indicada. Yo no era política, yo solamente era la esposa de él. Cuando todos me lo pidieron, yo dije que no. Luego tuve que aceptarlo. Era muy duro, fue muy duro. Porque decían que, ¿por qué ella aspira? ¿Por qué ella quiere? Yo no quería, pero fueron momentos, una decisión en la junta directiva del partido, que el maestro Alarcón, estábamos en una reunión del directorio escogiendo nombres, y el maestro Alarcón estaba enfrente de mí y me dice, yo tengo una propuesta. La señora Mireya, yo propongo a la señora Mireya. Entonces yo le dije, no, yo no. Y él me dice, es que usted tiene miedo y a mí no me pueden retar. Y yo de idiota dije, entonces voy. Cuando todo el mundo se paró, empezó a aplaudir, yo en mi mente dije, ¿por qué? ¿Por qué yo acepté? Si yo no quiero hacer en esto, yo no quiero estar involucrada. Usted tiene que ser. ¿Quién, yo? ¿Sí? ¿Usted o tiene miedo? ¿Miedo yo, Alarcón? Acepto. Pero hay algo que sí quiero decirles que me pareció tan bonito. En el año 94, en la primera campaña, yo tenía la costumbre de llevarle el 2 de noviembre las flores a mis padres que están en Pedací. Y paré allí después de Los Santos a comer algo. Y había un señor ya mayor que estaba esperando como carro y yo iba para Pedací y le dije, señor, ¿usted para dónde va? Dice, voy para Guararé. Digo, venga, yo lo llevo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cómo está esa sopa? Está buena. Mejor que la situación del país. Ah, qué bueno. ¿Y hacia dónde va? Voy aquí a un pueblecito de Guararé. Ah, mire, yo voy hasta Pedací. Si gusta, yo lo llevo. Bueno, si me da el bote, gracias. Con mucho gusto, vamos. Vamos, pues, vamos. Y se monta y le digo, ¿usted sabe que vienen las elecciones? Dice, ah, sí. Y hay una loca por ahí, viuda de Arnulfo Arias, que cree que ella puede ser. Es que, mire que ahora que vienen las elecciones, la viuda del doctor Arnulfo Arias quiere ser presidenta. Está bien eso, señor Euclides. Si las mujeres hay que darle oportunidad, ellas también tienen derecho. Sí, pero ellas tienen que estar en la casa, cuidando a los niños, fregando, cocinando. Sí, pero ellas también son capaces. Hay que pensar en una mujer presidenta. Y yo le decía, sí, pero pues, no, ella está loca. Ah, pero está llena de bille. Si me quiere, yo me caso con ella. Bueno, ahora que ella tiene los millones, si ella me pide que me case con ella, yo le digo que sí. Déjeme por aquí. Ya yo he llegado. ¿Cómo no, señor? Que le vaya bien. Muchas gracias. Entonces yo nunca le dije quién era yo, ¿no? Y cuando bajó, dice, yo no voy a votar por esa mujer. No la conozco ni quiero conocerla. Digo, bueno, gracias, pues hasta luego. Vieja loca. Pero esas son las personas que a uno lo llenan porque uno viene de allí. Entonces son personas sinceras, honestas, y a mí me encanta tratarlas. Empezamos una campaña a donde habíamos 6 candidatos y siempre decían que yo iba de última. Fue muy difícil. A mí me fracturaron una costilla de un abrazo. El Señor me dio este apretón que yo sentí, solamente algo me golpeó atrás. Un dolor muy grande.
me tomaron una placa y se tiene una pequeña fisura. Y yo seguí dando la mano, abrazando, llegué hasta lo más bajito del pueblo, la gente humilde, esa gente que tenía una esperanza. Que yo creo que se le debe reconocer a la expresidenta Mireya Moscoso es que entendió muy bien el momento que le tocó, en el momento en que le tocó hacer la política, entender cuál era ese contexto, cuáles eran sus fortalezas y cómo debía aprovechar esas fortalezas. Eso nos habla de una persona hábil, de una persona sensible, de una persona lista. Así que cuando sale una mujer con esa garra y esa valentía de querer ser presidenta de la República, lo coherente es que Gloria Allón la apoyara. Pero antes de tomar mi decisión de apoyarla, la quise acompañar a nivel nacional. ¿Y qué hacía Mireya Moscoso? Yo estaba entre la gente, viéndola cómo ella hablaba, cómo se expresaba, sin un guión previo, con esa forma que tenía ella de expresarse naturalmente con la gente desde el corazón, primero y después desde la razón. Entonces en el 99 me pidieron que de nuevo pues participara y yo acepté, pero yo tenía la convicción de que íbamos a ganar. Cuando yo acepté en el 99, yo dije, esto es del partido, esto no lo va a quitar nadie. Nosotros vamos a llegar a la presidencia. Y empezamos de nuevo el recorrido. Hicimos una campaña muy grande. En San Miguelito era mi territorio, así que yo caminaba con ella. Y a mí me llamaba la atención muchísimo que a donde ella llegara, ella hablaba, ¿y cómo está fulanito? ¿Y cómo está sutanito? Y su hermano. Y yo le decía, presidenta, ¿cómo es eso que usted conoce tanta gente? Dice, yo conozco bastante gente, pero todo el mundo tiene un tío y un hermano y un primo. Así que si yo voy a una casa, hay que preguntar por la familia. O sea, no importaba si ella los conocía o no los conocía, ¿no? Recuerdo tanto cuando llegamos a una casa en San Miguelito y Mirellita, ¿cómo está? ¿Se acuerda cuando nos reuníamos con el doctor? Y Mireya dijo, ¿verdad que todas estábamos enamoradas del doctor? Y esa señora se derretía. O sea, tenía la facilidad de lo que yo hoy le enseño a mis candidatas, que es el storytelling, enganchar emocionalmente. Lo tenía de forma natural. Mireya era una storytelling natural. Aunque digan que Mireya no tiene la capacidad, aunque digan que porque es mujer no puede ser presidente, y aquí les digo, tengo tantos pantalones como tienen los hombres. Y el día que se hizo la votación, yo tuve la oportunidad de irme a David en la mañana, después que voté, y vi que no había nadie en las filas, eran las 10 de la mañana, y yo decía, pero ¿por qué no hay nadie votando? Entonces me decían, no, es que desde las 6 de la mañana estaban haciendo filas. Ella logró alzarse con la victoria en una elección que a todas luces era adversa para ella en todo el sentido de la palabra, en un momento en que las encuestas dictaban otro ganador, y ella insistía en una frase que acuñó, mis encuestas son de carne y hueso. A las 7:15 suena el teléfono de la casa. Estaba yo solita aquí en la casa con la empleada. Y me dicen, la llama un magistrado Allen. Entonces yo cojo el teléfono, nosotros somos compadres. Comadre, ¿cómo está? Ah, hola, ¿cómo está? Dice, mire, es que estamos aquí reunidos los 3 magistrados y el magistrado Valdés le quiere hablar. Entonces, somos amigos también. Yo le digo, Lalo. Y me dice, hola Mireya. Digo, hola Lalo. Dice, oye, mira, te estoy llamando porque hay una tendencia y no va a variar. Y te queremos decir que ganaste las elecciones. Y yo le dije, gracias Lalo, ya yo lo sabía. Cuando consideramos a lo interno
los magistrados, en compañía de nuestros asesores y los invitados especiales, los selectos, que esa tendencia era irreversible. Entonces, tomamos el teléfono, por acuerdo entre los magistrados, y yo como presidente, en nombre del Pleno, tuve la oportunidad de hacerle saber que el tribunal la consideraba ya extraoficialmente como la presidenta electa y que por lo tanto agradeceríamos, si así lo quería, que se apersonara a Tlapa para entonces tener una reunión ya conversatoria sobre los distintos temas de interés que siempre hacemos con los presidentes y además aprovechara para atender a los observadores internacionales y la delegación de Capel, que era la que coordinaba la misión. Así que esos fueron los detalles de aquel mayo de 1999. Cuando yo cerré, créame que me pegó un temblor en el cuerpo. Y yo decía, idiota, imbécil, ¿para qué te metiste en esto? ¿Por qué te metiste? Y yo estaba solita en la casa. Entonces llamo yo a Ivonne John y le digo, ganamos. Y ella no dijo nada, me tiró el teléfono. Y llamé a otra persona y me tiró el teléfono. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? A los 10 minutos estaban Toti Barés y estaba ella en la casa. Y ya después ya como que lo asimilé de que sí, había ganado y la responsabilidad que yo tenía tan grande. Di gracias a Dios primero y di gracias a mi esposo porque pienso que yo gané por él. Él me hizo llegar a donde él había llegado 3 veces. Recuerdo que el día de la toma de posesión, yo tenía que tomar posesión a las 10 de la mañana, pero bueno, hubo problemas entre los diputados que no se ponen de acuerdo y él estaba vestidito desde las 8:30 de la mañana, su saquito, su corbata, y a eso de las 12 del día me dice, mamá, ¿me puedo quitar la corbata y el saco? Porque ya tú no vas para ninguna parte. Y mi mamá con otra gente que estaba ahí me dice, ¿y tú para dónde vas? Y le digo, no, si ya tú no vas para ningún lado, así que me voy a quitar esto porque ya ha pasado demasiado tiempo. Seguramente ya aquí tú no vas a ningún lado. Y obviamente rompieron en carcajadas porque era evidente que íbamos a ir a algún lado. Entonces yo le dije, no, hijo, aunque sea a las 5, nosotros vamos. Yo tengo que ir a que me pongan una banda y usted va a estar conmigo. Pero mami, tú me decías que a las 8 y son las 12 y no vas a ir. Pero el niño de 8 años no entendía que la vida había cambiado y que ya no había una opción. Había que ir, había que participar y ese día fue muy importante para nosotros dos. Es una anécdota que ella siempre cuenta y que yo creo que todavía le da mucha risa pensar en ese momento de ver a su hijo simplemente no entendiendo lo que venía, ¿no? Y es aquí el momento que los asistentes de este estadio estaban esperando. Y viene con su hijo, viene acompañada de su hijo Ricardo. Ahí el saludo emotivo, la presidenta Mireya Moscoso. ¿Cómo están? Que los traje aquí para que vieran caminando, vieran cómo está la carretera, ¿no? Así que vamos a someter a votación la propuesta del ministro Juliado para la carretera de 1.2 millones. ¿Están de acuerdo? Recibirá 21.188 balboas para habilitación de camino. Del distrito de Boquerón. Oh, te va a salir bien. Ah, ¿viste? ¿Viste que no te pasé?
ser para que finalmente lográramos este reconocimiento que nos permite entrar al siglo XXI plenamente soberanos. 4, 3, 2, 1. ¿Cómo voy a sentirme? Orgullosa. Orgullosa porque el pueblo decidió apoyarme. Fue un trabajo muy duro durante 5 años, pero lo que nosotros prometimos, siento que lo cumplimos. Y recordarme, hacerme recordar todas estas imágenes, créanme, que me siento tan emocionada, porque nunca pensé que una mujer podía llegar a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el mayor obstáculo que yo tuve en el 94 fue la mujer. La mujer decía, no, ella no puede ser. Yo recuerdo que fueron meses de preparación para recibir el canal, de la invitación a presidentes, que vino el rey, que ese día llovió muchísimo. Y recuerdo que cuando ella fue a hablar ya se fue calmando la lluvia y ella empezó a hablar y dar su discurso. Fue un momento muy emotivo, fue un momento importante para los panameños, inclusive haberlo recibido ella. Bueno, yo en la reversión del canal jugué un papel más tras bastidores, porque yo no fui a la reversión del canal con ella. Era un momento muy importante, ella estaba muy emocionada porque ella lo define como el momento más importante de su presidencia, el haber recibido el bien más preciado que tenemos como país de manos americanas y tener esa gran responsabilidad de sacarlo adelante y sacar las áreas revertidas adelante. Yo estaba aquí en mi casa ese día, viéndola en la televisión como todos los panameños. Ella sentía que no era un lugar como para que un niño estuviera aguantando tantas horas. Era un acto largo donde ella tenía que atender bastantes mandatarios que vinieron, creo que fueron como más de 12 o algo así. Fue una especie de cumbre, porque vinieron personas de toda la región, vino Jimmy Carter, y ella siempre relata la emoción que sintió primero de escuchar a Jimmy Carter decirle "It's yours" cuando firmaron, se lo dijo al oído, y luego también cuando habló en el edificio de la administración, que quedó empapada y que, como todos los panameños, al igual se mojó, muy como es ella, muy sencilla y muy conectada. Ella no le interesó, y ese vestido reposa ahora en el Museo Interoceánico del Canal, el mismo vestido que se mojó el día que ella estaba dando su discurso a los panameños, el día tan importante. Ese 31 de diciembre de 1999, la noche del día, a ella le correspondió estar con Jimmy Carter, estar con todos esos, entregando ya la llave, como se dice buen panameño. Aquí está la llave, ya nosotros nos vamos, izar la bandera panameña y luego bajar la bandera norteamericana de aquí de la administración. O sea, eso es, mira, lo demás, yo te puedo decir de mi punto de vista, es secundario. Mire, ese día se lo dediqué yo a esa cantidad de muchachos que un día cruzaron la 4 de julio, que se atrevieron a enfrentarse a un ejército, pero estaban decididos a que el canal ya era hora que tenía que ser nuestro. El profesor Ruiz, rector del Instituto Nacional, recibe de manos de la Presidenta de la República la bandera histórica de 1964 que marca un importante espacio que hoy celebramos aquí en las escalinatas del edificio de la Administración. Y el día que ya yo recibo de parte del presidente Carter, se me vino a la memoria todos estos muchachos cruzando la 4 de julio, peleando. Y ahí se fueron uniendo más y más voces. Y ese es el orgullo nuestro.
el Canal de Panamá. Esa es la casa de todos nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que mandar un mensaje alto y claro al mundo entero de que este canal es panameño. Quiero empezar leyendo la nota que me acaba de entregar el señor embajador de Estados Unidos y que dice así: en nombre del pueblo de los Estados Unidos de América, por los poderes otorgados a mí y en fiel cumplimiento de las promesas acordadas entre nuestras dos naciones el 7 de septiembre de 1977, tengo el honor de haber ejecutado y hago entrega a usted y a la República de Panamá de los instrumentos históricos que efectúan la transferencia total y absoluta al pueblo panameño del Canal de Panamá. Ya no es americano. Y que todos estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para defender nuestro canal. Para mí, ese día que izamos el pabellón, cayó este aguacero que yo miraba a los lados y veía que todo el mundo salía huyendo para no mojarse. Y sin embargo yo dije, es que esto es bendición. Esto es Dios, nos está mandando la bendición y nos está diciendo, es de ustedes. Duró muchos años, pero es de ustedes y esta agua es bendita. Y yo quedé empapada. Y le dije a los que estaban afuera, suban. Y me iban a poner paraguas. Y yo decía, yo no quiero ningún paraguas. Esa es agua bendita. Dios nos está bendiciendo después de muchos años y diciéndole a los panameños, celebren porque esto al fin es de ustedes. Hubo mucha gente que se empapó y yo estaba empapadita, pero en ese momento no importaba mojarse, pero estábamos felices en nombre de Panamá recibir el pabellón que iba a izarse ese día para decirle al mundo entero, esto es Panamá. Canal es de Panamá, no es de más nadie. Ha sido fue la primera presidenta panameña y hasta el momento la única y una de las primeras en toda América Latina. Eso es altamente destacable. Ser el primero o la primera en algo siempre es muy difícil. No se regala. Hay que romper esquemas. Son quienes abren el camino y muestran a quienes vienen detrás cómo se hace y qué es lo que no se debe hacer. Abrió trocha definitivamente, así como ha abierto trocha grandes mujeres panameñas, y marcó un antes y un después, pero al mismo tiempo nos deja un ejemplo de perseverancia, de disciplina y sobre todo que a pesar de lo adverso del momento, cuando tú deseas algo, cuando tú anhelas algo, si te preparas y lo buscas como tiene que ser, lo puedes conseguir. Fue un liderazgo único, fue un liderazgo de una mujer que demostró que no importa el género que tengas, sino la capacidad que tengas para gobernar, para aprender, para saber cómo manejar. Es el manejo con los políticos que no es nada fácil. Ella tuvo un gobierno bastante social y un gobierno en donde ella demostró que la mujer es capaz. Le dio mucho honor a la mujer panameña. Tuvo muy buenas colaboradoras dentro de su administración de mujeres, ¿verdad? Yo creo que fue uno de los gobiernos que creo que más mujeres tuvo involucradas en su administración y siempre se manejó con mucha humildad ante todo. La presidencia de Mireya Moscoso fue cercana, fue conectada con la gente, quizá no fue la más mediática, pero fue orgánica.
Eso es lo que yo creo que hay que destacar del liderazgo de Mireya Moscoso como presidenta. Fue una persona que dio el todo por el todo, dio sus 24 horas al día, sus 7 días de la semana, por 5 años completos, sin contar los años que luchó para llegar allí. Uno, como la primera presidenta de este país. Y dos, la persona que decidió en la última etapa de lo que fue la consolidación. La recibió. Eso no lo podemos... Yo hubiera querido recibirla con todo mi equipo, pero no, pero la recibió ella. Y eso está en la historia. Tú, por más que querramos decirlo, así. Y así la van a recordar. Y nos dejó una obra muy importante. El Banco Nacional, la Caja de Ahorro, las aguas servidas o desechas. El acueducto se le adaptó más con la tubería de esa plástica. La verdad, la señora Mireya Moscoso es digna de admirar, es una gran dama y que a pesar del paso del tiempo sigue siendo una referente a nivel político en el país. Gústele a quien le guste. Les guste o no, siempre la gente va a querer escuchar la opinión de la señora Mireya Moscoso. Y eso es maravilloso, que luego de todo este tiempo ella siga siendo un puntal. Y eso es muy importante. Como la primera mujer que gobernó este país, como la primera mujer que rompió las barreras y le dio el camino y las puertas abiertas a la mujer para que se atreviera a avanzar. Fue una mujer decidida y que cumplió con su pueblo. Yo creo que ella sigue siendo la misma mujer que caminó por todo Panamá para llegar a la posición que llegó. Una líder que ha dejado un precedente importante no solamente para las mujeres de nuestro país, sino para las mujeres de nuestra gran región. No solo latinoamericana, sino también de otros países. Ni Estados Unidos ha podido conseguir una mujer presidenta. Nosotros sí. Cuando haya pasado varias décadas de la presidencia de Mireya Moscoso y que se nos haya olvidado qué política pública hizo, qué reforma hizo, qué tal, probablemente la ciudadanía panameña y lo que se le enseñara a los niños y a las niñas en las escuelas serán dos cosas fundamentales del periodo de Mireya Moscoso. Lo primero es que fue la primera mujer presidenta de la República y eso es fundamental y es una de las primeras de América Latina y eso nos coloca en un lugar del que deberíamos estar orgullosos y que no solemos recordar. Y lo segundo es que recibió el canal. Y por lo tanto, de alguna manera fue, digamos, la presidenta que recibió el país más moderno y que nos permitió convertirnos en el país que somos hoy. Yo no voy a decir yo cómo voy a ser recordada. Yo creo que cada uno tiene su opinión y ya dirán cómo fui, cómo era, cómo fui cuando fui presidenta, cómo fui después que salí de la presidencia. Yo me considero la misma que subió y la misma que bajó. Una mujer sencilla, que hablo con todo el mundo, que me gusta llegar a los pueblos, a conversar con las personas. Y gracias a Dios, en esos 5 años no pensé que yo estaba por acá y el pueblo estaba. Yo estaba acá abajo, igual que ellos. Y hoy día sigo siendo la misma. Mireya Moscoso, la de Pedací, la campesina que salió, hija de Elisa y Plinio, y que fue esposa del hombre más maravilloso que ha tenido Panamá, Arnulfo Arias.